de generar experiencia laboral durante la universidad. Uno tiene que arriesgar, Claro, en todo lanzarte. sentido. Ingeniero, así no me pague ni un sol, yo los apoyo en todo lo que desean. Que no espere hasta terminar para recién generar esa experiencia. Siempre tiene que conversar o haber una armonía entre la estructura y la arquitectura. O sea, que si el arquitecto te dice tiene que verse bonito, pero no te explica otros aspectos importantes, tu inversión va a ser negativa. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un buen podcast. Hoy tengo el orgullo y la felicidad de tener a un gran amigo de hace mucho tiempo, pero no solamente un gran amigo, sino un gran profesional. Él se dedica ahora al campo de la arquitectura y ya van a ir viendo el nivel de profesionalismo y expertise que él tiene en este tema. Así que, sin más, quiero presentarles a Eduardo Meléndez. Eduardo, bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Muchas gracias de verdad por la invitación, es un honor de verdad estar acá. Y bueno, pongámonos a conversar de todo como ya nos conocemos. Vamos, hermano. Bueno, ahí de comentarle a la gente un poquito, ya nosotros somos amigos de hace tiempo. Hemos estado conversando ahorita que más de 10 años, ¿no? O por Sí. ahí más o menos vamos. Sí, de hecho, prácticamente desde que salimos del colegio, Sí, entonces es emocionante, pues, cómo es que nosotros vemos el avance, el progreso, ¿no? De cómo es que en lo que nos gusta, ¿no? Sobre todo lo que nos apasiona, claro. es lo que nos lleva a ese camino de lograr las metas que siempre hemos querido, ¿no? Sí, a mí también, ahorita que estábamos conversando, me emociona bastante ver cómo hemos avanzado en estos años, desde cuando lo más importante para nosotros era ir a juerguear, pues, ¿no? A ver a quién nos conseguíamos. Y ahora son otras las prioridades, hemos avanzado de manera profesional, ambos en su campo, y eso es bastante bueno, ¿no? Sí. Cuéntame, Du, ¿cómo vas ahorita? ¿Cuál ha sido tu desarrollo en el tema profesional? Porque sé que ahora pues ya estás bastante de lleno en arquitectura, tienes tu propia marca, entonces cuéntanos un poquito de todo eso. Bueno, la pasión por la arquitectura que en realidad siempre he tenido desde pequeño, entonces cuando ya egreso en la universidad, de hecho cuando uno está en la universidad, creo que a veces tiene o genera proyecciones, ¿no? Entonces, como, bueno, siempre he seguido los consejos de mi abuelo, es uno de los que siempre me ha motivado. Pero tú siempre quisiste estudiar arquitectura. Sí. Ah, Solo genial. que tuve un desliz, como para que sepa la gente. Ya. Cuando salgo del colegio, yo decía, pues, arquitectura, arquitectura, ¿no? Pero a veces uno cuando sale del colegio no investiga mucho la malla curricular. Entonces, a veces uno tiene miedo de, no sé, los números o algo por el estilo. Entonces, bueno, opté por otra carrera. En realidad, estuve medio año ahí, Ah, esa no en la sabía. administración, en Ah, la mira. UPN. Ya. Entonces, bueno, sinceramente fue porque, no sé, estuve así en el limbo y pensando que la arquitectura y tenía que ver mucho con bastantes números como la ingeniería civil, lo cual mis respetos, ¿no? Ujú. Entonces, pero no, o sea, no era lo mío. Entonces, ahí fue cuando yo decidí investigar más sobre arquitectura y perseguir mi pasión, que siempre tuve. Y no es por nada, pero cuando yo inicio la arquitectura, disfrutaba amanecerme. O sea, disfrutaba cada curso de arquitectura, sobre todo la columna vertebral que es taller. Ujú. Entonces, bueno, luego ya uno se va dando cuenta qué es lo que quiere, ¿no? De las diferentes ramas de la arquitectura. Entonces, ¿Cuál fue la tuya? bueno, la mía en realidad es el diseño y la construcción, ¿no? Residencial y comercial. Ok. Entonces, bueno, pero más allá de eso, entrando un poco ya al tema profundo de la arquitectura, siempre aprendí de los arquitectos que me han enseñado que la función es una de las es primordial sobre la arquitectura en el proceso del diseño. O sea, esto implica, por ejemplo, el estudio de los vientos, Ujú. el estudio solar, ¿no? Entonces, Porque todo creo que afecta, ¿no? por supuesto. Definitivamente. O sea, el confort térmico de la persona, ¿no? La antropometría de la persona, ¿no? Las medidas, ¿no? De hecho, hay un arquitecto con el que siempre le tengo yo pasión, que lo he estudiado y lo seguiré estudiando, que se llama Le Corbusier, Ok. que es de origen suizo, ¿no? Entonces, sus obras siempre para mí han sido una guía y siempre lo serán. Ujú. Entonces, por ahí va el tema de la función de la persona más allá de la estética, que la estética, ¿no? Es un plus, sí, por supuesto, siempre tiene que ver también
pero eso la estética en la arquitectura es un producto de una correcta función, ¿no? Claro. Justo Sí, eso te iba a consultar más adelante porque existe esa disyuntiva entre algo que me gusta, pero que no es tan funcional o que va a ser incómodo quizá en un futuro, ¿no? sí, Y algo que realmente es funcional. Entonces, ahora sé que tienes tu marca personal de correcto. arquitectura, ¿no? ¿Cómo es que Sí, llegas a desarrollar esa marca? ya, claro, me fui un poco por la tangente. Eh, Luego, cuando yo egreso, de hecho, en el proceso de la U, eh, quise yo, también por consejo de mi abuelo y mi motivación, de generar experiencia laboral Ujú. durante la universidad. Claro, Entonces, mi abuelo me dijo, yo te aconsejo que generes experiencia laboral y que no esperes a terminar para recién eh, generar esa experiencia. que es un error que muchos estudiantes cometen, ¿no? Sí, o sea, piensan tal vez que no, ya yo termino, e inclusive, ¿ah? Pues no es muy necesario de que uno pues tenga las super notas, ¿no? O sea, todo está en la inteligencia y cómo manejar Ujú. eso que a uno le encanta, ¿no? Claro. Entonces, bueno, tuve esas experiencias laborales, ¿no? Donde podría contar una anécdota laboral que me motivó a llevar este camino a mi propio estudio de arquitectura, Ujú. donde yo camino por el centro, cerca de la Plaza de Armas, Aquí en Trujillo. aquí en Trujillo. Ok. Entonces, bueno, vi un terreno que estaba cercado. Entonces, en mi curiosidad, yo dije, ¿qué llegarán a construir acá dentro del centro histórico, no? Yo voy caminando, entonces dije, voy a tocar la puerta, el cerco, ¿no? Toco y sale el maestro de obra. Me dice, hola, sí. Y yo, sí, hola, soy estudiante de arquitectura y le muestro mi carnet. Ah, ya qué bien. Digo, bueno, sí, estoy en realidad, quería saber qué es lo que van a construir acá, porque bueno, estoy de vacaciones y bueno, quería saber, ¿no? Por curioso, yo siempre he sido curioso. Y me dijeron, bueno, voy a traer al ingeniero y la arquitecta. Ujú. Hablé con ellos y me dijeron, ah, hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Y yo les dije, bueno, o sea, dentro mío es como que uno tiene que arriesgar en Claro, todo lanzarte. sentido. Entonces, Ujú. siempre ha sido esa mi filosofía, no tener miedo. O sea, obviamente uno siempre va a tener miedo, ¿no? Pero es por encima el riesgo. Claro. Entonces, les consulto que iban a construir y era un hotel, ¿no? ¿En el centro? En el centro histórico. Anda. Claro, con el contexto y con la función eh, de lo que es el tema colonial, ¿no? O Ujú. sea, siempre acoplándose al contexto Claro, manteniendo una armonía con el centro con quizá. todo el contexto inmediato, en este caso, el centro histórico, ¿no? Ok. Sí. Entonces me dijeron, ya, qué bien. Entonces yo le dije que quisiera, pues, si es que había una oportunidad de trabajar con ellos y apoyarlos. Ah, ya, listo, está bien, te avisamos. Bueno, entonces, al cabo de más o menos un mes, es que ellos me llaman Ah, mira. y me dicen, hola Eduardo, sí, ¿te acuerdas de nosotros? Sí, claro. Ya. Queríamos que sí nos apoyes como asistente de supervisión de obra, ¿no? Pero eso sí, lo cual siempre cuento, ¿no? Cuando me dicen, por si acaso solamente te vamos a apoyar con los pasajes. Ya. Y yo, o sea, o sea, yo digo, estoy en la universidad aún, voy a tener la oportunidad de estar en este trabajo, para ganar experiencia no me voy a poner exigente Claro. en la Más que vida, todo la experiencia lo en que la va a valer. experiencia. Entonces, lo que yo les dije fue, ingeniero, así no me pague ni un sol, yo los apoyo en todo lo que desean, pero quiero ganar experiencia. Entonces me dijeron, ya, perfecto. Entonces ahí fue donde aprendí mucho de lo que es obra, ¿no? Porque de verdad que sí, hay una brecha entre lo que es el diseño, estar en oficina, y luego ya llevarlo a la obra, Claro. ¿no? Entonces tiene que haber ahí una armonía y bueno, entonces ya conforme pasa el tiempo, bueno, tuve estos trabajos dependientes en diferentes constructoras y estudios, ¿no? Ujú. Tuve la oportunidad de ir a Lima para estar también apoyando en estudios de arquitectura y diseño de interiores. Ok. Entonces yo pensé y dije, bueno, yo necesito cerrar círculos, porque el cliente necesita, es como un proceso, ¿no? Primero desde un espacio que es cero, ¿no? Un terreno, hasta lo que ya es habitarlo y el diseño interior, ¿no? Claro. Entonces tuve la experiencia de estar en Lima
y allá pues es más exigente, se podría decir, el mercado. Bueno, en todos lados, ¿no? Pero hay mucha más variedad, ¿no? Dependiendo de cada, donde uno está, ¿no? Ujú. Más competencia también. Sí, más competencia, entonces eh, ahí también tuve la oportunidad de estar en Casa Core, que es un evento de interiorismo que se da una vez al año acá en Perú y en otros países. Entonces, bueno, estas experiencias me han ayudado pues a que mi meta desde estar en la universidad y siempre haber querido formar un estudio de arquitectura era primero forjarme en experiencias, Ujú. ¿no? Para no pues tampoco saltar a la piscina con agua vacía, ¿no? Claro. Mira, y mientras has ido avanzando, porque ya lo comenté, somos patas también, pero no estás aquí solamente porque seamos amigos, sino porque de alguna manera yo he visto tu trabajo, siempre he visto, un poquito lejano, pero he visto cómo te comunicas con tus clientes y también el producto que ofreces, y a mí personalmente me parece muy bueno. Entonces, ya más allá de los conceptos de arquitectura, de los que vamos a hablar un poquito, también está el tema del criterio, ¿no? Al Sí. momento de desarrollar un proyecto o simplemente al momento de tratar con el cliente también. Entonces ahora tú llegas a tener tu marca personal y más o menos en qué proyectos estás trabajando ahorita. Bueno, los proyectos que he estado trabajando han sido, por ejemplo, viviendas familiares, Ujú. unifamiliares. Eh, por ejemplo, una de las experiencias que he tenido de una casa de playa es, esta casa de playa pues tenía una, un problema que, claro, los años de antigüedad, ¿no? Ujú. Entonces, ahí con el cliente eh, me presentó como que una propuesta de otro profesional, la cual vi y no era funcional, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, al ingreso, al momento de ingresar a una vivienda, mayormente pues hay un espacio de recibo, ¿no? Un Claro. vestíbulo. Ujú. Entonces, bueno, se hicieron correcciones. Entonces, bueno, esta casa de playa, ¿no? Donde se realizaron los planos, eh, la construcción del mismo proyecto, la fachada. Luego también hay un proyecto donde he estado en lo que es diseño y supervisión, que es de Urban Paddle Hub, Ujú. Ah, ya, que sí lo he visto. sí, entonces este proyecto la verdad que fue bastante ambicioso. Vamos a poner aquí unas fotitos que vayan pasando mientras. Sí, de hecho, bueno, ha sido un equipo, ¿no? Donde hemos trabajado en este proyecto. Entonces, este proyecto también fue un reto, ¿no? Ya que acá en Trujillo no existía el pádel, que es Ujú. un deporte, bueno, parecido al tenis, Ujú. pero como que es así más rápido, tipo el ping-pong, ¿no? Entonces, los clientes pues querían que hayan estas canchas de pádel en este terreno de 1800 metros cuadrados, donde tenía una forma alargada, entonces hay que también ahí tener estrategias para posicionar las canchas. Claro. Y además era un tema comercial. En el proyecto pues querían tener zonas comerciales, por ejemplo, para comida, venta de productos, en fin. Ujú. Y bueno, y después, de otros proyectos, pues las remodelaciones de viviendas, que no solamente casas desde cero, ¿no? Sino pues, por ejemplo, una casa en el Golf que un cliente había comprado, ¿no? De segunda mano, y pues estaba en mediano bajo estado, ¿no? Y ahí fue cuando se hace pues este análisis de la casa Ujú. y se realiza pues toda la remodelación de la casa, eh, la cocina, la sala comedor, la terraza, etcétera, ¿no? Claro. Mira, hermano, hay dos preguntas que te quiero hacer para curiosidad mía también, que siempre he tenido. La segunda la vamos a dejar un poquito al final, pero es básicamente el tema del que vamos a abordar hoy día, Ujú. que es lo que te comenté hace poquito, ¿no? ¿Cuáles serían las claves para una persona como yo que no conoce de arquitectura al detalle para elegir tu depa o tu casa ideal, ¿no? Así como que algunos básicos. Pero antes de eso, respecto a lo que me comentas, eh, siempre he visto mucho, al menos aquí donde vivimos nosotros en Trujillo y generalmente en países latinoamericanos, que no se le da la importancia debida a contratar un buen arquitecto, ¿no? O sea, muchas veces piensan que trabajando solamente con un ingeniero civil o con un industrial o qué sé yo, pero ya pueden tener un espacio para vivir bonito y funcional,
pero muy poco se le da, o ya, recién últimamente un poquito más, ¿no? Pero muy poco se le da esa importancia al arquitecto, a un buen arquitecto, a un buen diseño, a pagar un buen plano, un buen render de tu vivienda. Entonces, yo ahora que trabajo con la inmobiliaria sé la importancia de eso. Pero, ¿cómo has vivido toda esa parte desde tu lado de arquitecto? Bueno, la verdad, sí, a veces uno que no está dentro del rubro de arquitectura, tal vez piensa, me voy a ahorrar el arquitecto y voy de frente al maestro de obra, que por Ujú. ahí el ingeniero o mi amigo ingeniero me hizo el plano. De hecho, por lo que justo acabas de comentar, tengo una experiencia directa donde el papá de un amigo tiene también justo su edificio, Ya, eh, donde pues lo había comprado en casco. Hizo mi ingeniero, le había hecho los planos. ya, Entonces, ellos me acuden a mí para, pues, a tiempo revisar los planos y, bueno, la verdad que sí ya tenían errores, ¿no? Entonces, zapatero su zapato. claro. Y bueno, al final, sí, ¿no? El tema de la arquitectura o acudir a un arquitecto eh, siempre va a resultar, o los resultados van a ser positivos, ¿no? Sobre todo porque uno a veces en lo barato sale caro. Sí, Entonces, en ese ahorro es preferible invertir en un profesional, eh, en este caso, por ejemplo, un arquitecto, y que la calidad del producto que le va a entregar al cliente ujú, sea acorde a su necesidad, ¿no? Porque nosotros vemos siempre el confort térmico, la calidad del espacio, ¿no? El área de cada ambiente, las circulaciones correctas, ujú. ¿no? Y bueno, si yéndonos por el lado inmobiliario, al final, claro, la circulación o el metro cuadrado es costo. Claro, O sea, sea por el rubro inmobiliario o sea por el rubro privado de una casa, si un arquitecto no sabe optimizar o diseñar bien eh, en este espacio, ujú, el presupuesto puede volar, ¿no? Entonces, no se trata tampoco de que un arquitecto también proponga pues caprichos, claro. sino pensando también en el presupuesto del cliente, ¿no? Oye, pero y en ese punto, ¿cómo llegas al level de construcciones? Por ejemplo, me mencionabas el arquitecto suizo. ¿Cuál era su nombre? Le Corbusier. Le Corbusier. Justo ayer he estado viendo un documental de arquitectura así locaza, obviamente en otros países, pero ¿cómo creerías tú que llegas a ese punto en el que tú puedes proponer algo tan loco que podría llegar a ser de tu autoría, ¿no? O sea, este edificio fue construido por Eduardo Meléndez, diseño de Eduardo Meléndez, pero también hay cierto límite por el tema del presupuesto que me comentas, ¿no? ¿Cómo crees que se puede llegar a ese nivel en el que ya puedas empezar a hacer edificaciones o proyectos arquitectónicos así tan locos sin tener que chocar con el tema del presupuesto, con que te detengan para eso? Yo creo que la clave es que, bueno, a raíz de que uno estudia o se mete con buenos arquitectos como profesores, Ujú, entonces, de alguna manera, desde la formación de uno, eh, ahí es cuando, o sea, uno se va por el lado funcional o por el lado, pues, estético. A veces, o sea, o formal, mejor dicho. claro. Entonces, eh, la clave está en que pues uno no se vaya pensando primero en la forma y luego en la función, ¿no? Y si, por ejemplo, eh, ya, un edificio que yo pueda decir, ya, construido por Eduardo Meléndez, pero, o sea, más allá de que, claro, uno pueda por fuera ver como que una fachada impactante, Ujú, ¿no? Siempre lo voy a decir, es que la fachada o la estética, en este caso, o sea, exterior o inclusive interior, siempre va a resultar de una buena función. Entonces, si el presupuesto, por ejemplo, es limitado, si un arquitecto sabe muy bien compatibilizar todos esos aspectos de las circulaciones, de no eh, posicionar los ambientes de una manera pues, que no piense en el presupuesto a la vez, porque ujú, cada metro cuadrado cuesta, claro. entonces creo que esa es la clave, ¿no? Ujú, Pensar siempre en la función y la forma, claro. el resultado. Ahora, dicho eso, lo que te preguntaba antes, ¿no? Yo como cliente quizá, que no tengo mucho concepto de arquitectura, quiero comprar un departamento, quiero diseñar mi departamento, mi casa. ¿Cuáles serían, según tú,
las principales claves que yo debería tener o trabajar para saber que mi depa tiene una buena arquitectura? Así desde mi desconocimiento, ¿no? Ya, entonces vamos a explicarlo así. Muy aparte del ingreso o el lobby, ¿no? Que a uno pues también le interesa, cómo uno ingresa al edificio. eh, hay bueno, hay algunos aspectos que siempre uno debería tomar en cuenta al momento de comprar un departamento. Ujú. Primero, claro, si vamos por los primeros niveles, es un buen ingreso y una buena distribución de los estacionamientos. Ya, claro. Porque hay casos, ya por ejemplo acá en Trujillo, donde por ejemplo la rampa para bajar o subir es un dolor de cabeza y ahí por ejemplo los carros se rayan, se chocan o qué sé yo. Ujú. Eso para empezar, una buena distribución y circulación de los carros, ¿no? Ok. Ya yéndonos más arriba, eh, por ejemplo, los departamentos, ¿no? Uno como no arquitecto, ¿qué es lo que va a ver? Que sea iluminado, a quien no le gusta la iluminación, que sea ventilado, ¿no? Ujú. Y bueno, más allá de eso es, por ejemplo, las medidas, o sea, a mí me va a encantar siempre que la empresa inmobiliaria me entregue los planos de los departamentos que están vendiendo, pero Ujú. acotados, siempre con medidas. Con medidas, ok. Sí. Y claro, que esas medidas se respeten en obra, Ujú. ¿no? De hecho, siempre hay un margen también, o sea, no es que pues, va a ser a rajatabla, pero al menos unas medidas mínimas, por ejemplo, de los dormitorios, Ujú. ¿no? De la sala comedor, de los baños, que pues uno no se siente o se duche pues en el baño y pues se sienta apretado tampoco, ¿no? Claro, sí me he topado con varios departamentos así, baños pequeñitos, pequeñitos, donde casi ni Sí, entras y es bien claro, incómodo. es súper incómodo, ¿no? Pero, Eduardo, ¿eso no se piensa desde un inicio? O sea, uno como arquitecto o ingeniero, yo no entiendo porque supongo que hay un proceso, ¿no? Hasta llegar a la entrega del DEPA. Claro, de hecho hay parámetros urbanísticos y bueno, del Reglamento Nacional de Edificaciones y las medidas que uno este, tiene como base, ¿no? Como mínimas. Ujú. Pero a veces en lo mínimo es que, claro, uno dice, quiero generar muchos departamentos en este terreno y Ujú. va a ser más rentable. Claro. Más ves Pero, la rentabilidad de la empresa que la comodidad del exacto, cliente. entonces un arquitecto, o sea, por ejemplo, yo puedo diseñar una torre de departamentos súper holgado, pero si es que, no sé, si mi jefe me va a decir, no, ¿sabes qué? Mete más departamentos, entonces uno va a estar como que en ese límite, ¿no? Ujú. O en esa disyuntiva, El dilema moral. sí, entonces del confort de la persona. Claro. Entonces, claro, y es tu jefe, entonces no vas a poder tampoco ir por ahí, ¿no? Claro, le vas a sustentar que no debería ser tanto así, Ujú. pero yo creo que hay que respetar siempre las medidas mínimas de circulación y no tratar de hacinar a las Ujú. personas en un terreno, ¿no? Claro, y luego, por ejemplo, en cuanto a distribuciones, eh, generalmente creo que antes, porque hubo una época donde yo con mi familia estábamos buscando departamento y te estoy hablando hace, por ahí 10 años, 11 años más o menos. Y siempre yo recuerdo haber visto salas grandes, salas Ujú. comedores muy grandes, muy iluminadas, y ya los cuartos un poquito más pequeños. Pero ahorita me está pasando al revés, o sea, yo he ido a algunos depas y las salas son muy pequeñitas. Las habitaciones son más grandes. No sé si eso es parte del desarrollo ahora o es un error. Bueno, de hecho, más allá de las tipologías de departamentos, que por ejemplo hay para parejas, para solteros, Ujú. para familias, las salas comedor, cocina, que bueno, ahorita la onda es que pues todo sea integrado, ¿no? Ujú. Las cocinas tipo americana, la sala comedor, eh, pero las medidas, nuevamente lo recalco, ¿no? O sea, a veces uno inclusive en el AutoCAD tiene los modelos, los mobiliarios, ¿no? Los bloques, Claro. y a veces no están escalados. Por ejemplo, ahorita que estamos sentados aquí, esto puede medir, por ejemplo, 45 por 45, 45 por 35, que es una silla holgada. Pero en el AutoCAD, en el plano, posiblemente pueda tener menos medida, Ujú. ¿no? Entonces, si uno no se fija en las medidas reales del mobiliario, como los sofás que van en la sala, el comedor,
o sea, reales netamente, Ujú. a veces uno puede cometer esos errores que jala los bloques, ¿no? Y tal vez por apuro de la empresa, que uno tiene que presentar el plano, eh, dice, ya, funciona, ¿no? Sale a Ujú. comer cocina. Claro. Pero los bloques no están escalados Y no es exacta la medida y no es a final. la medida real. Claro. Entonces, si es que uno tiene sus bloques o el mobiliario a las medidas reales de cada, o sea, de cada ambiente, Ujú. entonces eso va a ser como un punto clave para diseñar bien, ¿no? Mira, te cuento una experiencia que tuve hace año y medio más o menos. Viajé a Estados Unidos por 45 días más o menos. Tengo familia allá, a la Ajá. casa de unos tíos. Y a mí me gusta también bastante. Yo creo que en otra vida, si hubiera estudiado arquitectura, no me hubiera ido mal. Porque me gusta también bastante el tema. Tú sabes, yo he trabajado en diseño gráfico y por ahí me gusta ese tema bastante. Y me gustaba ver bastante las edificaciones ahí porque el sistema de construcción que tienen en Estados Unidos, el envase es diferente acá, ¿no? Ahí se construye con madera Sí, sí, y sí. tiene otra forma de hacerlo. Sí, sí, claro. Y mi tío me comentaba, el dueño de la casa, que la diferencia más en el tema constructivo de allá de Estados Unidos con nosotros es que ellos piensan mucho en funcionalidad a futuro. O sea, piensan en que las cosas que te van a entregar no tengas que estar cambiándolas a cada rato, Sí. reparándolas. Por ejemplo, un ejemplo de eso era el tema de los tomacorrientes, Ujú. ¿no? Primero dice que al momento de la construcción se pensaba en poner los tomacorrientes a una altura funcional, tanto para un niño como para un adulto, y siempre variedad y bastante cantidad de tomacorrientes en una habitación, como para que no tengas problemas de que te falta enchufe y todo eso, ¿no? Luego, al momento de construcción, tengo entendido que ponen listones como de madera y un espacio entre ellos, cosa que si tú tienes que romper, o abrir una pared para cambiar una conexión, no tienes que romper como acá, ¿no? Que tienes que bajarte toda la pared, sino solamente haces un huequito y mueves por ahí. O sea, y todo es pensado en que no tengas problemas más adelante si quieres hacer cambios. Sin embargo, acá es diferente, ¿no? Sí, Acá la mayoría de chambas es así, ok, toma y si tienes que cambiar algo, te jodiste porque vas a tener que bajarte la pared, ¿no? Y sí, sí. muchas cosas no se piensan de manera funcional. ¿Por qué crees que pasa eso aquí en Latinoamérica? Bueno, tal vez hay varios aspectos, creo yo, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Como mencionas, eh, estamos acostumbrados, creo que aún a los sistemas constructivos convencionales, Ujú. ¿no? Tener a la mano, pues, la albañilería, que es con ladrillo, el mortero, ¿no? Entonces, de hecho, estas divisiones o los espacios funcionales o flexibles, como me has comentado, yo diría que, claro, la importancia de toda edificación que es inamovible es la estructura. Ujú. Ese es, ¿no? Pero ya en tema de divisiones, ¿no? Que a veces uno pues también a veces quiere ampliar o quiere modificar algo, yo diría que se podrían utilizar otro, por ejemplo el drywall, ¿no? Que también se está utilizando eso. Claro. Es un sistema constructivo también bastante práctico y no que todo pues sea con ladrillo, ¿no? Ujú. Entonces, eh, claro, además hay un factor también que es el clima de Estados Unidos con nosotros, ¿no? Entonces, ahí a veces los climas son muy extremos. Ujú. Inclusive allá le colocan, es un muro como un muro térmico por las o sea, altas temperaturas o bajas temperaturas. Claro. Entonces colocan, por ejemplo, lana de vidrio, parece un sándwich el muro, ¿no? Sí, sí vi una construcción que está así en la casa. Sí, sí, lana de vidrio, el drywall prácticamente también usan allá, la Ujú. madera. Y claro, a veces inclusive en algunos estados hay, por ejemplo, los tornados, tormentas, ¿no? Claro. Entonces el estado, claro, dirá o ha pensado pues que si hay estos eventos climáticos, vuelan estas casas y no pues el costo de reparar estas casas o volver a construirlas no va a ser tan grave, ¿no? Claro, finalmente tú te adaptas también a la realidad en la que vivimos, ¿no? Pero siempre dando un poquito más de lo que se puede dar. Sí. Entonces, Edu, ¿qué consideras para ti que es una buena arquitectura? Si tuviéramos que resumirla a una respuesta. Una buena arquitectura es siempre pensando en la función y la antropometría de la persona, ¿no? Y de hecho, cada cliente es un mundo, Ujú. ¿no? Pero yo creo que en promedio de las personas, tanto en sus medidas y demás, eh, siempre va a primar
las medidas antropométricas de la persona, la circulación en el espacio, ¿no? La función en términos generales, y una correcta iluminación y ventilación, ¿no? Ujú. Y bueno, que todo pues sea una armonía, ¿no? Claro, Eso para mí, creo yo, como resumen, es una buena arquitectura. bien. Ahora, Sí. em, hablábamos hace ratito de tus proyectos, ¿no? De tu propia marca en la que estás trabajando. Te pregunto algo, a ver si se te viene a la cabeza. ¿Cuál sería para ti el mejor proyecto o el que más te ha quedado hasta ahora de todos los que has trabajado? Bueno, yo diría que la casa de playa, de hecho, ha sido una experiencia entre la casa de playa y el centro deportivo de Urban Padel Hub, Ok. ¿no? Porque yo diría que estas dos experiencias que he tenido, he aprendido bastante, sobre todo cuando uno es ya responsable de los proyectos, Ujú. ¿no? Una cosa es trabajar para alguien, otra cosa es que uno mismo ya sea responsable de las cosas. Claro. Entonces, sí, sobre todo en esta casa de playa es una sensación emocionante, creo yo, para todo arquitecto cuando ve pues su diseño, su 3D, su render, Hecho realidad. hecho realidad, ¿no? O sea, es una sensación, no sé, indescriptible, ¿no? Ujú. Pero lo vuelvo a recalcar. Esta, por ejemplo, es la fachada, que claro, es una parte importante, ¿no? Que se vea bien. Eh, fue a raíz de una correcta función, ¿no? De distribución de los ambientes interiores, ¿no? Imagino que construir también en playa es diferente, obviamente, ¿no? Por el clima, por Sí, los la suelos. brisa, claro, o sea, los materiales que hay que utilizar, hay por ejemplo el cemento antisalitre, hay Ujú. aditivos, ¿no? Entonces, cada contexto o cada terreno, dependiendo del lugar, tiene su realidad, ¿no? Es Ujú. distinto construir frente al mar o en la playa que, por ejemplo, en la sierra, que en la selva. O sea, uno no puede como que con un helicóptero, pues, replicar todo en cualquier lado, ¿no? Claro, sí tienes que adaptarte al Cada entorno. entorno, cada contexto es distinto, ¿no? Y hay que Ujú. siempre analizarlo. Claro, mira, justo hace poquito hicimos un video en Proa de Alexei entrevistando a unas personas, a gente de acá del mismo equipo fuera de nuestro proyecto aquí en el Recreo, en el Parque Cultural. Ujú. Y había una pregunta interesante que le hace a arquitectura y luego a ingeniería, que es así media polémica, pero te la pregunto a ver qué opinas. ¿Qué es más importante al final en el proyecto? ¿Arquitectura o ingeniería? Yo diría que ninguno, no es que no hay una competencia ahí. Ujú. Si bien es cierto, siempre hay momentos donde hay ese dilema, ¿no? Sí. Se genera ese dilema. Igual que ahorita nosotros marketing y comercial también estamos así. Bueno, yo siempre lo dije y gracias también a un ingeniero que nos enseñó en la U, eh, yo diría que siempre tiene que conversar o haber una armonía entre la estructura y la arquitectura. Ujú. ¿No? O sea, entre las ingenierías, ¿no? Por ejemplo, lo que es estructuras sanitarias eléctricas, con la arquitectura. Porque todo es, o sea, es un todo, ¿no? Es un esqueleto, pero, claro, la arquitectura es lo que vas a ver. Las ingenierías o la ingeniería, las estructuras, o sea, están como que escondidas Claro, prácticamente. interno quizá. Es interno, ¿no? Ujú. Entonces, es como nosotros mismos, ¿no? Es como si nosotros viéramos arquitectura en una persona y que la ingeniería de nosotros está interno, Ujú. ¿no? Por ejemplo, el esqueleto. Son Entonces, complementarios más que todo va todo. a ser siempre complementario, no es que uno importe más que el otro. Ah, Entonces, ya. mientras que hay una buena conversación entre ambas especialidades, el proyecto siempre va a salir agradable Hubiera y... sido bueno que respondan eso, porque entre los dos se mataron, entre arquitectura y... No, pero sí tienen claro bastante eso, ¿no? Algo que nos funciona bastante aquí es el tema de complementar las especialidades. Claro. Y eso es bueno, por eso te hacía la pregunta antes, que al final cuando tú como cliente, ¿no? Yo como, porque en algún momento yo voy a querer comprar mi departamento y diseñarlo a mi gusto también. Claro. Obviamente tienes las limitantes cuando compras un depa ya hecho de que obviamente las estructuras ya están, ¿no? Más que todo tú te encargas del diseño de interior en ese caso, ¿no? A mí me encantaría poder comprar un terreno y desde cero levantarlo, ¿no? Porque ya lo haces más a tu gusto. Pero bueno, más adelante. Lo que sí tengo claro es que en ese momento voy a disponer de los especialistas en cada rubro, ¿no? Porque tienes el ingeniero que va a armar las estructuras, pero también tienes el arquitecto. E incluso el diseño de interiores es una especialidad más adentro de la arquitectura, ¿cierto?
Claro, en realidad en Lima tuve la experiencia de estar en el equipo de la construcción de la nueva casa de Magali Medina, Ya. ¿no? Entonces, bueno, La etiquetamos acá, Magali. Magali, bueno, que queda en Casorinas, ¿no? Pero no puedo decir más. Ya. Eh, Ahí tuve la experiencia de que, claro, como estamos hablando, ¿no? Todo lo que es las ingenierías, la arquitectura, el diseño interior, siempre va a haber un buen resultado si todo se piensa a la misma vez en equipo desde el inicio. Claro. Por ejemplo, o sea, la arquitectura es, por ejemplo, la base, uno tiene el terreno y el arquitecto va a distribuir todo. El ingeniero va a acoplarse a la arquitectura, ¿no? Y claro, a veces uno no quiere tener pues vigas peraltadas o columnas por ahí, ¿no? Pero siempre eso se conversa a ver cuál sería la solución, ¿no? Según los diferentes sistemas constructivos. Pero a la vez, el diseño interior, en este caso, que se ve desde el inicio, es porque a veces, por ejemplo, no sé, a uno le gusta pues un enchape u otro enchape, sea mármol o granito, o en las paredes, o en fin, N cosas. Entonces, a veces uno cuando al inicio piensa solamente en la arquitectura netamente, pero no está en su cabeza cómo es que va a quedar con el diseño interior, un baño, por ejemplo, que se enchapa, ¿no? Con porcelanato. A veces en el plano pone 1,20 o 1,25 por 2,45, por ejemplo. Pero ¿qué pasa que si es que en el tarrajeo, ¿no? Ya está en ese nivel, ¿no? O sea, con esas medidas. Se enchapa el porcelanato que tiene un espesor Claro, y y las el medidas cambian. pegamento. Entonces ahí se va reduciendo un poco más el espacio. Claro. Y ahí viene el diseño interior también. Entonces, siempre es pensar bien en todo desde el inicio, en todas las especialidades desde el inicio, ¿no? Eso sería, Claro. creo que, la mejor solución. Excelente. Oye, hermano, ¿cómo te podemos encontrar en redes para que aquí la gente te siga? Vas a subir unos 80.000 seguidores después de esto. Gracias, ¿no? Bueno, yo estoy como Eduardo Meléndez Arquitectura en Instagram, ya se avecina en el TikTok también. Ay, ay, ay. Sí, Bien, ¿ah? también. Y bueno, en realidad los proyectos también que eh, uno a veces con el tiempo, ¿no? De estar ahí, cumplir con los clientes, a veces uno no sube todo a redes sociales, ¿no? Claro. Pero al final, sí, siempre se trata de que haya un buen producto, ¿no? En las redes sociales. Así que sí me encuentro. Bacán. ¿Algo que quisiera decirles ahí a los oyentes para que consideren al momento de contratar quizá un arquitecto? O contratarte a ti, no sé. Bueno, obviamente me contraten a mí, no, mentira. Bueno, sea cualquier arquitecto, lo que puedo decir es que cuando acudan a este profesional, eh, cuando le pregunten qué es lo que necesitan, que ellos vean primero por su comodidad, ¿no? Que analicen el presupuesto que tienen y, bueno, después con todos los aspectos que acaba de mencionar, ¿no? Uno puede decir que va a contratar a un arquitecto, ¿no? Con todos los aspectos funcionales. Porque si el arquitecto te dice, no, que tiene que verse bonito, no. O sea, que si el arquitecto te dice tiene que verse bonito, pero no te explica otros aspectos importantes, eh, tal vez pueda ser algo que tu inversión va a ser negativa, ¿no? Claro. Bueno, amigos, ya saben, con el código Un Buen Podcast van a tener 10% de descuento con Eduardo Meléndez Arquitectura. Sí, puede ser, puede ser. Oye, hermano, qué gusto haber tenido aquí esta conversación. No, Esta es la parte que no me gusta porque tenemos que cortar, ya que tenemos tiempo limitado, sí, sí, pero entiendo. siempre, como a todos los invitados, te digo que las puertas están abiertas para tener una segunda conversación, porque, como sabes, hay bastante por hablar y en 30, 40 minutos, obviamente, no lo podemos cubrir todo. Sí, Pero, correcto. hermano, te agradezco un montón por estar aquí, por el trabajo que estás haciendo, de verdad está muy bueno y esperamos, pues, hacer algún trabajo juntos, ¿no? Sí, claro, Más por adelante. supuesto. Qué mejor que un edificio multifamiliar que tengamos los dos, o bueno, con toda la empresa de Probat, que de verdad sí los felicito, ¿no? Totalmente, hermano, gracias, No, de gracias a ti. verdad. Y a todos los que están viendo, esto fue, esto es y esto siempre será un buen podcast. Nos vemos. Chao, chao.